Buenas noches. Vamos a reiniciar la clase. Hoy vamos a ver la cooperación judicial internacional. Les decía que también les había enviado un texto sobre la cooperación judicial internacional. Es un link que abre a una revista indexada de Derecho Internacional. Perfecto, me va a permitir utilizar ese texto, ¿ya? Con la venia de ustedes, porque el autor de ese artículo, de ese paper, le llamamos ahora, ¿no? Más modernos somos, ¿no? Antes se llamaba tesina o trabajo práctico, en fin, no sé, investigativo, ¿no? Ahora llamamos paper. El autor de ese paper soy yo. Entonces me voy a permitir que nos guíe este trabajo para ingresar a lo que es la cooperación judicial internacional. ¿Les parece? Y luego con calma, ustedes si quieren lo subrayen, lo imprimen o lo guardan en su archivo digital, como ustedes gusten, para texto de consulta. Y obviamente va a estar concordado con la nueva norma del proceso civil actual, la ley 439. Bien, ¿cuándo se da la cooperación internacional? Cuando por causas de la internacionalización y de la globalización, la actividad civil, mercantil, comercial, traspasa las fronteras y sobre todo trasunta los bordes y las líneas de paso de personas, bienes y productos. De manera que la actividad se globaliza, se internacionaliza y vemos que es necesario un auxilio, una cooperación y una ayuda de Estado a Estado. Primero, para luchar contra el flagelo de la humanidad, que es la trata de personas. Segundo, el narcotráfico. Y tercero, la corrupción, visto desde cualquier óptica en su gran magnitud, desde la función privada o desde la función pública. El expresidente del Banco Mundial, llamado Enrique Iglesias, al igual que un cantante, nos decía, ¿quién es más corrupto? ¿El que está detrás del escritorio en la función pública o quien visita al funcionario público y ofrece una dádiva, un regalo o cualquier tipo de ventaja ilícita para que el funcionario, obviamente, en el ejercicio de sus actividades, pueda desempeñar, realizar alguna actividad en beneficio o en contra de alguna parte? De tal manera que es aquí donde los estados hacen y aunan sus esfuerzos, sus mayores esfuerzos, para poder consagrar en tratados internacionales y convenios lo que se denomina la cooperación internacional, judicial, administrativa y diplomática. Es decir, en tres ópticas importantes. La judicial, para procesos civiles, familiares, niñez, adolescencia, penales sobre todo, y también en el ámbito civil, cuando se trata de medidas previas al inicio de un proceso ordinario, monitorio, de ejecución o cualquier otro tipo de proceso, de manera tal que se requiera la cooperación de Estado a Estado. Generalmente, cuando las personas realizan actividades de carácter jus privatistas, vale decir, del ámbito del derecho privado, donde pueden desempeñar la celebración de un contrato en el ámbito del derecho laboral, derecho civil, derecho comercial, o la ejecución de una figura típica antijurídica y culpable que vaya a generar responsabilidad de un Estado y que sus efectos se vayan a producir en otro Estado, estamos en presencia de relaciones jus privatistas, vale decir, del ámbito del derecho privado, pero que lamentablemente sus efectos o consecuencias se vayan a generar, obviamente,
fuera del ámbito geográfico territorial de nuestras fronteras, traspasando, trasuntando los bordes y el flujo prácticamente de un lugar a otro territorio, de manera tal que estos efectos vayan a ocasionar, obviamente, daño y perjuicio en contra de la sociedad o de la humanidad o de terceras personas. En este sentido, es que los estados han luchado, han trabajado en comisiones, obviamente, y también en, en, en colocar, obviamente, esta necesidad de cooperación que debe existir en el ámbito, reiteramos, civil, comercial, laboral, de la niñez, de la adolescencia, de familia, cómo lo vamos a ir viendo más adelante, para que este tipo de figuras que traspasan las fronteras, ya sean relaciones civiles lícitas, hacer un contrato o hacer o tener una relación de carácter laboral, o algo de carácter familiar, o hacer una adopción de carácter internacional, etcétera, o ya en el ámbito de la criminalidad, de esos tres delitos de lesa humanidad que denominamos la corrupción, el tráfico de drogas o el narcotráfico o lo que decíamos hace un momento, relativos al tráfico o trata de personas o niños. Estamos en presencia, en este caso, de que la cooperación se hace necesaria para poder, lógicamente, luchar contra este tipo de figuras transnacionales. Ahora, la legislación en Bolivia recientemente, a través de la Ley 439 de noviembre del año 2013, que entra en vigencia a partir de febrero del 2016, incorpora en nuestra normativa el capítulo denominado Cooperación Judicial Internacional, como lo vamos a ver en adelante. En el primer código procesal o de procederes civil de 1830 del gobierno de Andrés de Santa Cruz, no veíamos la cooperación judicial internacional, como tampoco de manera expresa, estoy hablando, como tampoco en el decreto ley de 12760 de 6 de agosto del año 75, el Código de Procedimiento Civil, denominado así, o Código Banzer, que entra en vigencia en abril del 1976. Estos códigos, que se aplicaron en nuestro país por más de 185 años, demostraron no estar acordes a nuestra realidad, ocasionando injusticias, burocracia y falta de transparencia. De tal manera que, basados en la nueva Constitución boliviana, denominada Constitución Política del Estado, yo la denomino simplemente Constitución Boliviana a secas, porque es la máxima norma del ordenamiento jurídico nacional, y su nombre es Constitución. El artículo 180 señala que la justicia ordinaria se basa en el principio de la oralidad. Y el artículo 115 de la misma carta señala que toda persona debe ser protegida de forma oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos y de sus intereses legítimos, afirmando que es el Estado el que garantiza el debido proceso, garantiza también la defensa y una justicia plural, pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones. De manera concordante a este mandato constitucional del artículo 180, concordado con el artículo 115 de la misma Constitución, la ley del órgano judicial que viene a reemplazar la ley de organización judicial, o LOJ, que le llamábamos antiguamente, de número 025 de 24 de junio del 2010, señala en su artículo 30, parágrafo segundo, el principio de oralidad en todos los procesos judiciales, indicando que la jurisdicción ordinaria
se sustenta obviamente en los procesos orales y que todas sus actuaciones, sobre todo los de audiencia en juicios, deben observar los principios de inmediación con relación a la relación que debe tener el juez con las partes y los auxiliares de la Administración de Justicia, y los principios de concentración, de tal manera que se deben juntar, unir en un solo acto, tal vez aquellos varios actos que podrían derivar en retardación de justicia, dando lugar a que la escrituración de los memoriales, los proveídos, los actuados, las resoluciones y otros, vayan a prácticamente ser reemplazados por el principio de audiencia oral. De manera concordante a estas normas que acabamos de señalar, como la Constitución y la Ley del órgano judicial, nueva, la 025, tenemos la Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado. ¿Por qué señalamos esta norma especial? La Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. Porque es una norma especial que va a determinar cuál es la autoridad central para realizar una actuación de Bolivia en el exterior, o a la inversa, cuando nos referimos específicamente a aquellas actuaciones, ya sea en materia civil, comercial, laboral, etcétera, de manera tal en la que vayan a intervenir dos autoridades homólogas de similar jerarquía y orden, un juez laboral de la Argentina con un juez laboral boliviano, que requiera realizar algunas diligencias a través de los exhortos o cartas rogatorias, como vamos a ir viendo más adelante. Vale decir que reiteramos que a través de esta ley especial del Servicio de Relaciones Exteriores de Bolivia, ley número 465 de 19 de diciembre del año 2013, regula lo que es la cooperación internacional y señala que es el órgano ejecutivo, vale decir el Ministerio de Relaciones Exteriores, la autoridad con jurisdicción y competencia en el país para poder cumplir todo este tipo de diligencias. Y las vías, los mecanismos más expeditos para poder realizar la cooperación internacional son la vía diplomática o la vía consular. No obstante, podemos también ver que nuestro Código del Proceso Civil o Ley 439 va a determinar que hay otras vías, como ser la vía administrativa o la vía judicial, hablando de Corte Suprema a Tribunal Supremo de Justicia. Por ejemplo, en el Perú, Corte Suprema de Justicia del Perú va a remitir una solicitud, un requerimiento, un exhorto o una carta rogatoria a su homólogo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con sede en Sucre, para que una vez verificada los requisitos, como vamos a ver más adelante, se realicen las diligencias de Estado a Estado. De manera que la cooperación judicial internacional genera que los jueces y magistrados y la propia autoridad central, en este caso, que designa el Estado, la Cancillería, apliquen obligatoriamente los convenios internacionales sobre la materia que se han aprobado, especialmente en materia familiar, materia civil, en materia laboral, en materia comercial y otros. Y de manera recíproca, en virtud del principio del dúo des, yo te doy, tú me das, o cumple tú primero para que yo cumpla después, de manera recíproca en el tema del ámbito de la diplomacia, vemos que la devolución de solicitudes también deben ser realizadas o ejecutadas con las mismas diligencias que se impongan o se requieran cuando, en este caso, constituyan requerimientos del exterior a nuestras autoridades bolivianas. Y a la inversa de autoridades bolivianas que vayan a requerir auxilio jurídico o asistencia o cooperación en el exterior. De manera tal que el auxilio jurídico internacional no está sujeto a una decisión discrecional de la autoridad requerida, no. Me ha llegado una orden, un exhorto.
para una extradición, por ejemplo, o para un asilo, o para en materia familiar, para una liquidación de, no sé, de asistencia familiar, o para en materia laboral, para la declaración de un testigo que tiene que realizarse en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, pero el proceso judicial se está ventilando en Bolivia o en La Paz. De manera tal que no está, decíamos, sujeto a una decisión autoritaria o sujeta a la discreción del juez, sino que hay un procedimiento que ha sido impuesto, creado a través de convenios internacionales e incorporado a este nuevo Código Procesal Civil o Ley 439. Ahora bien, en materia de asistencia tenemos el protocolo del Mercosur. Mercosur, hablamos de la cooperación que existe entre Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay y adheridos Chile y otros países, y Bolivia ahora en proceso de ingresar como miembro pleno del Mercosur, de tal manera que somos parte de este órgano de integración subregional de carácter sobre todo comercial. El protocolo de cooperación y asistencia jurisdiccional, en su artículo 14, parte final, señala que es obligación del Estado exhortado de comunicar al Estado requirente los motivos del incumplimiento total o parcial de la asistencia judicial o cooperación que hayan nacido entre Estados en virtud de los principios de reciprocidad legislativa que existen entre los países. Ahora bien, ¿cuándo puede ser que no se hayan cumplido, ya sean total o parcialmente? Obviamente, cuando no cumplen los requisitos o no se han homologado o no se han verificado de manera que estén dentro, sean compatibles con el orden público de nuestro país y no sean contradictorias a nuestras normas, internas. De la misma manera, hay otros convenios que muy brevemente me voy a permitir citar, que son las convenciones interamericanas dictadas por el organismo de Organización de Estados Americanos. La OEA ha emitido 5 instrumentos, 5 convenios internacionales. El primero de exhortos y cartas rogatorias. El segundo de protocolo adicional a los acuerdos de exhortos y cartas rogatorias y exequatur. El tercero de obligaciones alimentarias, ahí vemos la materia familiar. El cuarto de recepción y obtención de pruebas, ahí podemos ver materia civil, comercial y también penal. Y el quinto de medidas cautelares, lo que vamos a ver hoy. Vamos a acelerar un poquito para que vayamos avanzando. De tal manera que Bolivia es parte de estos convenios de la OEA y obviamente en esta línea tiene que ejecutar y cumplir con las normas dictadas en materia de convenios internacionales. ¿Qué entendemos por medidas cautelares en materia de cooperación judicial internacional? Primero, el capítulo o el libro segundo, título 8, habla sobre los exhortos suplicatorios y comisiones, y también sobre la ejecución de sentencias dictadas en el extranjero y sobre la cooperación judicial internacional en materia cautelar. De tal manera que vemos que si se dicta una sentencia en el exterior, se puede cumplir y ejecutar en Bolivia. Y a la inversa. Lo mismo, si requerimos realizar nosotros una medida cautelar civil, nosotros en la praxis podemos pedir a una autoridad homóloga del exterior, citábamos la Argentina o el Perú, etcétera, para que también pueda ejecutar dicha solicitud realizada en Bolivia, en cualquier juzgado boliviano, y cumplida y ejecutada en el exterior. Tanto ejecución de sentencias como cumplimiento de medidas cautelares. Definimos, las medidas cautelares son aquellas disposiciones judiciales dictadas por autoridades judiciales competentes que garantizan el resultado de un proceso
futuro, estamos hablando de un proceso futuro, o aseguran el cumplimiento de una sentencia, evitando la frustración del derecho del peticionante por la premura o por la duración del proceso en su desarrollo. Ustedes saben que los procesos se sustancian y son ustedes los abogados, los auxiliares de la justicia, quienes se encargan de que el proceso avance o quienes se encargan de que el proceso se estanque. En este sentido, estamos en presencia de que para precautelar y garantizar el desarrollo y sobre todo el resultado de la sentencia de un proceso, tenemos obviamente las medidas cautelares como aquellas disposiciones que van a garantizar esta situación. Se las designa como medidas cautelares, aunque también se las ha denominado acciones cautelares o conservativas, para decir que van a buscar la preservación, el cuidado, la protección sigilosa de ciertos bienes o cosas que en el proceso se están sustanciando. De tal manera que el Código del Proceso Civil incorpora los procesos cautelares en el libro segundo, en el capítulo 2, en el artículo 310 y siguientes del proceso civil. Y para ello hablamos del embargo, la anotación preventiva, la hipoteca judicial, la prohibición de innovar o la prohibición de contratar. No es materia en este momento el desarrollo de cada una de ellas, pero ustedes como especialistas en el área tienen o van a avanzar estas medidas denominadas procesos cautelares. ¿Cuáles son las características más importantes de estas medidas que afectan a bienes y personas en un proceso, obviamente, que va a conservar o a cautelar o a proteger el resultado futuro de un proceso ordinario, ejecutivo, etcétera, etcétera? De manera tal que las características son las siguientes. ¿Y por qué las avanzamos? Primero, porque son parte de la cooperación judicial internacional y han sido incorporadas como una materia novedosa, nueva, innovativa en nuestra ley del Código del Proceso Civil. La primera característica es la accesoriedad. Las medidas cautelares son accesorias, dependen de un proceso principal que se quiere salvaguardar a futuro, es decir, que no tienen un fin en sí mismas, propias, ya que se sujetan al resultado final que emerja de un fallo o una resolución o una sentencia final. Primero, que son accesorias, dependen de un proceso principal. Segundo, lo accesorio va unido a una característica importante que es lo temporal o lo eventual. Esto nos muestra nuestra legislación porque se refiere a la oportunidad de plantearlas. Al efecto del artículo 310 del Código del Proceso Civil, que ya hemos mencionado, prevé que las medidas son denominadas también preparatorias de demanda. Y si usted solicita y luego no presenta la demanda, pueden caducar. Vale decir que pierde usted el derecho de poder continuar en el plazo de 30 días siguientes de habérselas planteado, disponiendo que la autoridad judicial pueda levantarlas inclusive de oficio y condene a la parte demandante, si hubiera lugar, obviamente, al pago de daños y perjuicios y costas. De tal manera que esta cláusula, en la característica de la accesoriedad de las medidas cautelares en materia civil, ha establecido que son temporales y caducan. En todos los casos, la formulación de estas medidas cautelares deben estar siempre referidas a una solicitud, a una pretensión actual o futura, pudiendo ser eventual o hipotética, es decir, que no existen por sí solas. Así lo prevé el artículo 312 del Código Procesal estudiado. Primera característica, entonces, reiteramos, es la accesoriedad. La segunda característica de estas
medidas cautelares es la provisionalidad. De tal manera que dentro de las facultades que se le han concedido al juez público en lo civil y comercial, se encuentran las referidas a que de oficio puede limitar, modificar, enmendar, ampliar o quién sabe sustituir o cesar. Reiteramos, el juez público en lo civil y comercial tiene las facultades de limitar, restringir. Se le está notando preventivamente, por ejemplo, un bien inmueble de $100,000, evaluado en ese monto, pero simplemente la deuda por un proceso de ejecución de deuda es de 5,000 bolivianos. Entonces, el juez de oficio puede cambiar, modificar, suprimir, sustituir, cesar las medidas cautelares para evitar, obviamente, perjuicios innecesarios. De tal manera que si cambian las circunstancias durante la tramitación del proceso o si él conoce de que no es necesario, puede modificarlas. Esto se denomina la provisionalidad, provisorias. La sustitución de una medida cautelar por otra se dará generalmente cuando se considera que la medida es excesiva o vejatoria a sus derechos de la persona que va a ser destinataria de esta medida. Ya dábamos el ejemplo, si el proceso civil de ejecución que deriva de un proceso monitorio va a responder a una deuda por una obligación de 5,000 o 10,000 bolivianos, no puede ser posible que la cuenta bancaria se le haya hecho retención de fondos y dineros a través de la ASFI, de la Autoridad de Supervisión y Fiscalización y Control de financiera, a través del banco respectivo, de un monto, por decir, de $100,000, cuando la deuda alcanza apenas a 5,000 o 10,000 bolivianos. Lo propio con una anotación preventiva de un bien inmueble cuando la deuda no tiene cuantía o cuando la deuda es inferior. De tal manera que la medida cautelar la consideramos vejatoria, significa perjudicial, o la consideramos excesiva. Esta decisión que tiene el juez de desestimar o acoger estas medidas, obviamente no causan autoridad de cosa juzgada. Vale decir que en cualquier momento la medida puede sufrir cambios, ¿no? Cambios, alteraciones o modificaciones. Ahora bien, si la medida, ahí termino esta idea, si la medida ha sido cambiada, modificada o alterada, esto no significa que pueda luego ser nuevamente solicitada, es decir, que no se le puede denegar esta petición al interesado. Adelante. Sí, buenas noches compañeros. Tengo la siguiente consulta. Seguramente tal vez me estoy adelantando cuando veamos los requisitos, pero no lo sé. Cuando habló respecto al tema de acoger y rechazar, yo tengo la siguiente duda. En materia de cooperación internacional, ¿quién es el juez competente para determinar la admisibilidad o no de la medida cautelar en Bolivia? ¿Sería el Tribunal Supremo en Sucre o sería un tribunal que le correspondería ver ese tema en la instancia correspondiente? Muchas gracias por su pregunta, Cristian. Le voy a dar un ejemplo y luego con el transcurso de la explicación usted va a ir más o menos, discúlpeme la expresión, aterrizando. Todos vamos a ir aterrizando, vale decir, muniéndonos de mayor información, quiero decir, ¿no? A ver, sucede que ciertos comerciantes bolivianos se trasladan a China, obviamente esto antes de la pandemia, y compran mercadería consistente en artículos escolares, entre los cuales se encontraron las mochilas con los diseños y logotipos de Mickey Mouse, del Avengers, no sé más, y otros que están de moda, ¿no?
Trasladan el container o la mercadería evaluada en más de 40.000, 60.000 dólares aproximados, esta familia boliviana, es un caso real, y trasladan por Panamá. Seguramente ese era el, ¿cómo se dice? El destino o el viaje, ¿no? La escala de viaje. En Panamá, la fiscalía incauta la mercadería, argumentando que es mercadería que utiliza logos falsificados y contrata a un bufete internacional que se encarga de la piratería, de luchar contra la piratería, se encarga del registro de marcas y patentes, lo que aquí está regulado por el SENAPI, Servicio Nacional de Propiedad Intelectual e Industrial, y la apertura de una causa y detienen al titular de nuestra mercadería boliviana. Nuestra, digo, porque somos bolivianos. Con una cautela respectiva, una fianza, se le señala una audiencia en materia penal por falsedad y otro tipo de delitos, ustedes ya se pueden imaginar, y el boliviano y su familia retorna al país. Llegan al estudio de abogados y nosotros, yo sobre todo, analizamos la causa y verificamos que se ha procedido a citarlo a través de la Corte Suprema de Panamá, vía judicial, al Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, con sede en Sucre, y este Tribunal Supremo realiza la remisión de dicha citación y notificación para su declaración informativa judicial del imputado o del encausado, del denunciado en este caso, y es remitida de Sucre a La Paz. El Tribunal de Distrito, ¿cómo se llama? Tribunal Departamental de Distrito de La Paz, de Justicia, hace el sorteo a través del sistema y llega a un juzgado cautelar. El juzgado cautelar se sujeta solo a dar cumplimiento a citar al imputado, al responsable o al culpable o al presuntamente responsable, vale decir, al denunciado. De tal manera que a través del oficial de diligencias, que le llamamos el escribano de diligencias, se realiza y se practica la diligencia. Sea habido o no sea habido, o sea dejada el cedulón o no, o el edicto que corresponda, se devuelven obrados con la diligencia practicada a Panamá por el mismo canal o conducto que ha llegado a Bolivia. No sé si hasta ahí está claro. De tal manera que en materia civil y o comercial e inclusive penal, como es este caso que acabamos de mencionar, estamos en presencia de autoridades judiciales competentes en la materia. En este caso se ha practicado una diligencia de citación para una audiencia de declaración. No sé si para Cristian está clara la respuesta. Sí, muchas gracias. Es un ejemplo, Cristian, ¿no? Perfecto. Entonces lo hacemos de juez a juez. Y también lo podemos hacer de cancillería a cancillería. Para decir que nuestra cancillería puede pedir al cónsul en la vía administrativa, ojo, teniendo en cuenta que a través de la ley de servicio exterior, el cónsul no es diplomático, es un funcionario oficial simplemente, administrativo, que casa, que da certificados de nacimiento, de función, matrimonio, etcétera, de tal manera que también le podemos pedir que realice una diligencia, cualquiera que fuere, por eso es amplia esta materia, de la cooperación, la asistencia de país a país, en la vía oficial o diplomática, se cumpla una diligencia, por ejemplo, en Miami. Es lo propio que ha ocurrido con los respiradores famosos del Ministerio de Salud, ¿recuerdan? Se le ha pedido al cónsul que ejercía funciones en Barcelona que realice unas diligencias. Ahora, ¿estaba en sus funciones realizar esas diligencias? Mi criterio es no, ¿verdad? Él tiene otras funciones. Pero esto es saliéndose del tema de la cooperación. Veamos otra característica. Primero decíamos la característica de que las medidas cautelares son accesorias a un proceso principal y que pueden ser modificadas, cambiadas
sustituidas o reemplazadas o alteradas, obviamente de oficio, obviamente en base a un argumento por el juez, y eso se llama la provisionalidad, son provisionales. Y una vez que han sido cambiadas, luego, argumentando también las fundamentaciones respectivas, pueden ser solicitadas nuevamente. La tercera parte es de que el proceso cautelar se lleva a efecto sin necesidad de notificación a la parte que se va a destinar el efecto. Va a decir contra quién se va a ejecutar la medida, no se notifica. Esto se denomina en la doctrina inaudita parte. Es la tercera característica. Reiteramos, la primera era que son medidas accesorias. La segunda son provisionales, pueden ser cambiadas. Y la tercera es inaudita parte. Vale decir que el proceso cautelar se decreta sin audiencia y sin necesidad de presencia de la parte que va a ser afectada. Es decir, se tramita en la vía sumaria, expedita, y por ende la resolución que se va a adoptar de un resultado no es más que el resultado de la medida. Entonces queda el inmueble anotado preventivamente, una anotación preventiva, o queda el salario del ejecutado embargado hasta un monto como la ley lo dispone, el Código Civil, o queda embargado la maquinaria o el inventario que corresponda de los bienes que se han solicitado. De tal manera que, de acuerdo al artículo 315 del proceso civil, podría, a solicitud del peticionante, solicitarse una contracautela siempre y cuando se argumente que va a ocasionar un daño y perjuicio a esta situación, de tal manera que no vaya, en este caso, a ser, como decíamos al principio, vejatoria, molestosa, perjudicial contra la persona que se está ejecutando la medida. Requisitos. ¿Hasta aquí hay alguna consultita? Bien, seguimos a requisitos. ¿Les parece? Doctor, buenas noches. Adelante. Doctor, una consulta con relación a la contracautela. Están revisando lo que es el Código Procesal Civil, establece que la regla es la excepción de la contracautela y solamente se aplica a la medida cautelar de intervención judicial. En el caso de la aplicación de la medida cautelar internacional, ¿se invierte esa regla, doctor? Se cortó esa partecita. ¿Me puedes reiterar, por favor? Se cortó la voz. Ahora sí. La pregunta era en la aplicación de la medida cautelar internacional, ¿todas tienen contracautela? Es la pregunta, doctor. Gracias. Ya. No todas las medidas requieren contracautela. En algunos casos, el peticionante puede solicitar una adecuada, o el destinatario de la medida puede solicitar una adecuada y suficiente contracautela, de tal manera que no vaya a perjudicarlo. Cuidado que me embarguen y el resultado del proceso sea a favor de él, y que el actor, el demandante, solo haya querido perjudicar. Por eso se pide una contracautela como una doble garantía de la solicitud. Ahora, ¿por qué se da la solicitud? Buena pregunta, Deri. Se da en virtud al principio de verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? Es la creencia de la certeza de lo real y de lo evidente. Es creíble. Por eso no hay citación a la otra parte. Entonces se evidencia el título, por ejemplo, un préstamo con garantía hipotecaria, se evidencia que está en documento público, vale decir, en testimonio emitido, franqueado por el notario de fe pública, se evidencia que está registrado
que tiene una matrícula, que tiene una superficie, que existe el bien, y se evidencia el plazo vencido, que es título ejecutivo, que se encuentra en mora, de tal manera que se va supuestamente a iniciar un proceso en el plazo de 30 días. Pero como medida provisional, mientras inicia el plazo, se pide la medida cautelar, en base a esta verosimilitud, a esta certeza, a esta verdad que se está afirmando. Salva prueba en contrario, juris tantum, ¿no? Después se evidenciará que era falso o no era falso o qué había pasado. ¿Ya? Entonces, por eso surge esta posibilidad. Requisitos. ¿Está bien? La doctrina ha agrupado los requisitos, primero, en base al principio de verosimilitud del derecho y el peligro de perjuicio y demora. A decir que hay tres conceptos importantes que tenemos que estudiar. Las medidas cautelares se dan por la verosimilitud del caso, uno, por el peligro, quién sabe que mañana ya no tenemos el bien, o son bienes perecederos, como dice el Código Civil, y se destruyen, o se pudre, si es fruta, o si son verduras, o en su caso, el perjuicio en la demora, porque hay bienes que deben ser entregados necesariamente por la oportunidad, vale decir, por la urgencia. Por ejemplo, en el estado de COVID-19, la emergencia sanitaria prevé que deben entregarse con premura ciertos artículos medicinales. Por eso ha decretado que la aduana y el servicio de impuestos exoneren de la importación de impuestos, reitero, exoneren del pago de tributos, de impuestos nacionales, quién sabe, departamentales, a la importación de productos o artefactos de carácter medicinales. De tal manera, no es el caso, obviamente, pero estamos hablando de que existe, de que no vaya a existir peligro y perjuicio, ni demora, y que exista verosimilitud, para decir creencia de algo cierto. De tal manera que la petición contendrá el fundamento de la demanda. Yo tengo un problema con esta persona, me debe, aquí están los documentos, pero provisionalmente, como dice, cautelarmente, en garantía de un futuro proceso que me vaya a pagar con la ejecución de sus bienes, requiero anotar preventivamente en la oficina inmobiliaria de derechos reales tales inmuebles. Obviamente con la finalidad que sobre el inmueble, que no esté adrodial, recaiga un peso, recaiga una carga, recaiga una obligación, ¿no? Entonces, estos son los tres conceptos que tenemos que tener en cuenta. El peligro inminente, la oportunidad, quién sabe, son bienes perecederos o hay una emergencia sanitaria, la demora y la verosimilitud del concepto de los bienes que creemos de que existe esa necesidad. Ahora bien, si hay necesidad y también hay la solicitud de que se dé caución de contracautela, se otorgan dichas medidas de contracautela bajo responsabilidad del solicitante, porque si se otorga esta medida sin justificar el derecho, la causa, el motivo, y luego se evidencia que han sido otorgadas sin causa justificable, sin razón, podríamos decir, de ser, se deben responder con costas y costos por el perjuicio ocasionado, además de los daños y perjuicios que se pudiere ocasionar. De tal manera que hay una posibilidad razonable, y esta posibilidad razonable es del juez. Es el juez el que tiene que ver este principio. Este principio de la posibilidad razonable se refiere a acreditar un alto grado de verdad. Un alto grado de verdad,
en la pretensión, es decir, es real, se necesita embargar, se necesita anotar preventivamente, se necesita levantar inventario, se necesita, en fin, la medida cautelar que fuera necesaria. Entonces, cuando hay esta certeza de verdad, en la pretensión que se ha deducido, se ha incoado, se ha iniciado en el proceso, este requisito de la posibilidad razonable ha sido denominada por la doctrina como el fumus bonis juris. Fumus bonis juris, que significa posibilidad razonable de que, como no hay contradicción en este proceso sumario de solicitar una cautela, se exija, obviamente, una contracautela. Así se puede sopesar las circunstancias en caso de que exista una duda o en caso de que exista falta de credibilidad objetiva, descartando que las pretensiones sean infundadas o que sean solamente temerarias o sean muy dificultosas o vayan solamente a buscar un perjuicio pero sin argumento, sin fundamento. Entonces, la posibilidad razonable de otorgar esta cautela o contracautela está en el principio que la doctrina ha denominado fumus bonis juris. Es la posibilidad razonable de solicitarla. Ahora bien, en lo que respecta a los medios probatorios, vale decir, en lo que respecta a la carga de la prueba, sobre todo en lo concerniente a contratos escritos, civiles, comerciales, laborales, cuando existen obligaciones. Por ejemplo, la carga de la prueba está establecida en el artículo 1283 del Código Civil Boliviano. Y para ello, obviamente, la carga de la prueba va a competir o va a ser de competencia exclusiva de quien la está solicitando. Por ejemplo, la confección. La confesión puede ser expresa o ficta. Puede darse en un proceso de tal manera que hay necesidad de que se haga una declaración. Por ejemplo, necesitamos la declaración de 2 testigos para un, no sé, por un proceso monitorio de ejecución de deuda, un proceso ejecutivo. Entonces, los testigos o las pruebas, etcétera, están en Buenos Aires. Entonces, se va a hacer el procedimiento que acabamos de explicar a Cristian, va a ir de, si es en la vía judicial del Tribunal Supremo de Justicia boliviano, solicitando a un juez en lo civil y comercial de Buenos Aires que vía Corte Suprema llegue a Buenos Aires y de Buenos Aires en un juzgado federal o que corresponda se practique la diligencia de obtener las declaraciones, atestaciones de dichos testigos o la prueba que sea requerida, ¿no? Ahora bien, contra una medida cautelar que se otorga, se puede apelar, se puede revisar, ¿no? De tal manera que estas medidas pueden ser revocadas. Bien, vamos a ver qué tipo de garantías se pueden pedir. La garantía puede ser real o personal. Por ejemplo, la garantía para exigir una medida cautelar puede ser, como contracautela, podemos pedir una póliza de seguro. Esto lo vamos a pedir a una compañía, no sé, la Boliviana de Seguros, o Alianza de Seguros, o Unión, creo que es ahora, ¿no? El nombre, Unión de Seguros. Una hipoteca, o una prenda, o un depósito de dinero, ¿no? Desde el punto de vista civil, entonces un depósito de dinero. O la entrega de algún bien, de tal manera que con ello se compromete la responsabilidad no solo de quien pide la cautela, sino también del administrador de justicia, porque él se está autogarantizando de que la pretensión del que está pidiendo la medida cautelar sea real, verosímil, cierta y sea probable, y no vaya a pedirse una medida
que vaya solamente a perjudicar, de tal manera que en el momento que se evidencie que fuere supuestamente, presumiblemente falsa, la responsabilidad va a recaer primero en el que la solicitud, con ganas de perjudicar, de demorar el proceso o de engañar, y también en la autoridad judicial que la otorgó. Entonces, cuidado que el juez caiga en una falsa apreciación de una solicitud no fundamentada, ¿verdad? La concesión de una medida cautelar compromete la responsabilidad del juez desde el punto de vista extracontractual, porque el juez es quien la dicta, el juez es quien la emite, el juez es quien la profiere, ¿no? Entonces, el juez es el que decreta, de tal manera que la medida cautelar que vaya a solicitarse no debe ser desproporcional, no debe ser exagerada, no debe ser, no sé, excesiva. De tal manera que debe existir un equilibrio. Bien, nuestra ley procesal, como acabamos de mencionar, establece las medidas cautelares de acuerdo al Código Procesal Civil en el artículo 326. Si ustedes quieren tomar nota, obviamente por tiempo no las vamos a desarrollar, pero ya las pueden con calma leer si es que no las han avanzado antes. Tenemos las referidas a las específicas de, primero, anotación preventiva. Si hay alguna pregunta, me la hacen. Embargo preventivo. ¿Cuál es la diferencia? 3, secuestro. 4, intervención judicial. 5, inhibición de bienes. Y 6, prohibición de innovar o contratar. Entonces, el artículo 326 de nuestro código adjetivo señala las medidas cautelares específicas. La cooperación judicial internacional en el Código Procesal Civil Boliviano se regula a partir del artículo 497 y siguientes, ya de forma específica, y establece que se disponen que las medidas que decreten los tribunales extranjeros, aquí hablamos de la Lex Fori y de la Locus Regim Actum, axiomas jurídicos del derecho internacional privado, que deciden que cuando una resolución es emitida, por ejemplo, un laudo arbitral es emitido en el exterior, pero que deba cumplirse en Bolivia, o cuando un fallo judicial se emite en el exterior, sea el Perú, la Argentina o en Europa, y deba cumplirse y ejecutoriarse en Bolivia. Cuando hablo de ejecutoriarse, no es de que el fallo no está pasado en autoridad de cosa juzgada, sino que hablo de que el fallo está ejecutoriado, pero debe ejecutoriarse, debe cumplirse, me refiero, ¿no? Entonces, dice que estas medidas que se decreten en tribunales extranjeros son ejecutadas y cumplidas por autoridades judiciales bolivianas, en aplicación de un principio fundamental, un axioma, un principio, que es una forma de accionar jurídico, que es la Lex Fori. La Lex Fori, o la ley del tribunal del lugar en la que se deba cumplir la diligencia. De tal manera que la Lex Fori va a determinar que la sentencia o el laudo fue dictado, decíamos, en el exterior, en el Perú, la Argentina o en Europa, etcétera, pero que se va a cumplir en Bolivia. Ahora bien, ¿bajo qué condición puede cumplirse la aplicación de una sentencia emitida, proferida, de autoridad del exterior, una autoridad ordinaria, estamos hablando, bajo el principio, decíamos, de la reciprocidad legislativa, de tal manera que en virtud al principio de orden público
y de la reciprocidad legislativa que debe primar en estos momentos, se ejecuta una norma del exterior. Ahora bien, obviamente, como decíamos, y también lo decía el colega Cristian Sanier, deben cumplirse con requisitos. El primer concepto que debe primar para verificar y salvaguardar los principios de justicia y otros es, obviamente, el del concepto del orden público, que está vinculado, obviamente, a la aplicación de la justicia. En este sentido, si bien la voluntad de las partes es la que va a solicitar que se realice una diligencia de Estado a Estado, no obstante de ello, se deben resguardar las formalidades intrínsecas del acto, como también las formalidades extrínsecas que van acompañadas a la voluntad de las partes. De tal manera que en estos actos tienen que necesariamente cumplirse todas las formalidades. Por ejemplo, queremos ejecutar el cumplimiento de una sentencia del exterior en Bolivia, pero está emitida en el idioma extranjero. Entonces, primero tenemos que prever que se proceda al proceso voluntario de traducción de documentos. Proceso voluntario ordinario en la vía judicial, ante el juez público, civil y comercial. El juez va a admitir la solicitud, se van a juntar los documentos que se vayan a traducir, que están seguramente emitidos por el juzgado de origen, sea Perú o Argentina, están legalizados por el actuario, el secretario, el cursor, por eso dice ante mí, llegan y el juez va a prever de un traductor y la parte también de un traductor de parte. Una vez tomado el juramento que corresponda al traductor, se procederá a la traducción del documento ya en forma física, en forma documental, de tal manera que el juez va a expedir la resolución que corresponda adjuntando el documento debidamente traducido. Ahora, cuando hablamos de sentencias o resoluciones del exterior, no necesitamos el procedimiento de la apostilla de la Haya, ojo, pero cuando hablamos de poderes, de escrituras públicas, testimonios y otros, ahí sí necesitamos el procedimiento de la apostilla de la Haya. Ahora bien, en el procedimiento de la apostilla de la Haya es aquella convención de las Naciones Unidas que establece la desburocratización de los trámites que son emitidos por autoridades judiciales y o administrativas de aproximadamente 192 países que conforman la comunidad internacional, obviamente del concierto de las Naciones Unidas, al cual Bolivia se ha adherido. Adherirse significa que ha suscrito recién el convenio de la apostilla de la Haya, que era, si no recuerdo, en 1918-20, en el año 2017. Al adherirse de forma unilateral, está poniendo en vigencia la legalidad, la vigencia de ese convenio. Y ese convenio establece que se suprimen los pasos burocráticos y administrativos para la legalización, validez y eficacia de un documento público y o privado que es extendido en cualquiera de estos países miembros del convenio de la apostilla de la Haya, de tal manera que quien lo expide, ya sea un título bachiller, una libreta de servicio militar, una declaración jurada o una declaración voluntaria o un certificado de funda empresa, en este caso en Bolivia, de registro de comercio sobre la veracidad del registro de una empresa o sobre la certificación, atestación de que esa empresa está registrada en tal institución, y así sucesivamente de otros países, se omiten tantos pasos burocráticos de tal manera que solo requieren el certificado de la Cancillería. Una vez que se pagan los aranceles de los costos que requieren este tipo de certificación o de validez, el documento llega a Bolivia con su apostilla, y esta apostilla es validada en el momento en que se la utiliza. Una vez que sale al tráfico jurídico,
de Perú a Bolivia, llega con un sello en la parte posterior del documento y ahí lleva un código, obviamente para ingresar a la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores del país donde se ha extendido, y la autoridad que la vaya a validar va a tener que ingresar a ese código, constatar que es el mismo documento y colocar el OK. Esa verificación de validación, que podríamos denominar la homologación, solamente demora entre 15 a 30 segundos. De tal manera que a partir de ese momento, si es documento extranjero, para pruebas, decíamos, testimonios, certificaciones públicas, privadas, ya sea certificación de bachilleres o de títulos de licenciatura del exterior que vayan a valer en Bolivia, o certificados de defunción, certificados de nacimiento, para declaratorias de herederos, etcétera. Estos sí requieren de la apostilla de La Haya. Cuando se trata de sentencias judiciales, no. Bien, vamos a ver. La procedencia se rige porque estos documentos son emitidos en el exterior, vale decir, en tribunales extranjeros. Estamos hablando de las medidas cautelares. De tal manera que allá donde se ha tramitado el proceso sumario de pedir una diligencia en Bolivia, de cualquiera de ellas, hemos visto anotación preventiva, embargo, secuestro o prohibición de innovar o prohibición de contratar, donde se tramita, se aplica, decíamos, la lex fori, vale decir que se va a regular de acuerdo a la ley de donde se ha emitido. Nosotros no vamos a poder exigirle otros requisitos más que los que allá se exigen. Pero como no conocemos la legislación peruana, argentina o europea, no podemos nosotros intervenir o mediar o preguntar o consultar sobre documentos extranjeros. Nosotros tenemos que dar certeza de que dichos documentos serían, evidentemente, a través del principio de verosimilitud, son legales. Una vez cumplidos estos requisitos de verificación, el juez boliviano debe proferir un requerimiento para dar lugar a la medida solicitada de la cautela, o en su caso, para pedir, si la considera excesiva, la medida de la contracautela. De tal manera que, de acuerdo a la legislación boliviana, se tendrán que analizar todos estos tipos de requisitos. Esto está regulado en el artículo 497 y siguientes del Código del Proceso Civil. ¿Está claro? Ante estas medidas ordenadas por autoridades judiciales extranjeras, vale decir que un juez está pidiendo la anotación preventiva en Cochabamba de los bienes del que va a ser demandado, las partes que se consideren agraviadas podrán deducir tercerías, vale decir, oponerse ante la autoridad boliviana comisionada. Llega la orden de la Argentina y dicen los bienes del, no sé, de Carlos Alberto van a ser embargados o anotados preventivamente porque hay una orden judicial que ha llegado de Buenos Aires o del Perú o de Italia, porque él tiene una deuda civil ejecutiva sobre un contrato de provisión de mercadería con el demandante. El juez recibe la orden y el juez comisionado en Bolivia, estamos hablando en Cochabamba, tal como lo señala el artículo 498 del Código Civil, podría, en caso de que se apersonen, en este caso, quienes van a sufrir la medida cautelar de la anotación preventiva o del embargo, del secuestro, etcétera, comparecer posteriormente a la medida ante el juez para oponerse ante esta medida, vale decir, para oponer alguna tercería de dominio preferente o de dominio excluyente. Podría decir, si bien quieren ustedes anotar preventivamente mi inmueble en Cochabamba, yo tengo que manifestar
que con tal documento, estamos suponiendo que tiene un documento, he descargado y no soy parte ya de ese contrato. Ya no me constituyo en el deudor, ni en el fiador, ni en el garante mancomunado y solidario, porque a través de un documento he cambiado mi estatus, mi condición, por lo tanto no puedo responder de una obligación que el acreedor está siguiendo en Buenos Aires sobre unos bienes que están registrados en Cochabamba de mi verdadero deudor. Yo ya no soy fiador, yo ya no soy mancomunado, solidario, codeudor o garante. De tal manera que si el opositor plantea tercerías, se opone, esto se tramita de acuerdo al artículo 498 de nuestro Código Procesal Civil, en aplicación, como decíamos hace un momentito, de la Lex Fori, de la ley del tribunal, donde se van a realizar las diligencias. ¿Hasta aquí hay alguna consultita? A ver. Doctor, buenas noches. Adelante, don Juan Víctor. Por favor, colega. Bien, doctor, quería hacer una consulta. En mi caso particularmente, saben llegar consultas sobre divorcios realizados en otros países. Algunas veces me tocó Suecia o Alemania. Entonces, el tema es un poco complejo porque se presenta este escenario. En algunos casos quieren divorciarse acá y realizamos el proceso bien por cancillería o bien mediante la apostilla. Pero hay otros casos más serios donde ellos ya se han divorciado en esos países y quieren homologar la sentencia de divorcio acá en Bolivia. No sé si, doctor, esta parte podríamos un poco desmenuzar más para ver el procedimiento de qué es lo que se tendría que realizar. Por ejemplo, envían la sentencia de divorcio, usted indica que no es necesario apostillarlo, pero ¿dónde tendríamos que remitirnos en primera instancia nosotros como abogados de esta parte? Por ejemplo, de los que están en Suecia o Alemania. Tendríamos que ir directamente al Tribunal Supremo y solicitar que se haga la derivación al Tribunal Departamental para sorteo, o primero deberíamos ir a un juzgado para que éste lo remita al Tribunal Supremo. Ya, perfecto. Bien, como decíamos hace un momentito, este tema es bien interesante porque es transversal a varias áreas del derecho civil, donde ven todo tipo de obligaciones y contratos que ustedes conocen. Segundo, comercial. Tercero, familiar, donde vemos el divorcio. También de la niñez y adolescencia, donde vemos adopciones, por ejemplo, o también vemos otro tipo de figuras, emancipaciones, y así en materia penal, para los delitos que he mencionado al inicio, y otros. Primero, el artículo 495, que me ayudo aquí al lado, en el inciso romano 2, dice, si los exhortos se tramitaren por la vía diplomática o consular, no será necesario los requisitos de la legalización. Entonces, simplemente con una carta se manda la carta rogatoria o el exhorto pidiendo de juez a juez. Pero la carta la hace, obviamente, primero lo hace el interesado y le dice, bueno, este divorcio ha sucedido en tal país, entonces la hacen sin necesidad de apostilla, en este caso. Entonces estamos hablando que no, cuando se utiliza la vía consular, no necesitamos la vía de la legalización. Ahora, si los exhortos y la documentación estuvieran redactados, porque al exhorto, que es el proveído del juez, vienen documentos anexos, la sentencia, por ejemplo, de divorcio, o la sentencia que va a determinar medidas preliminares o provisionales, la separación de cuerpos o la asistencia familiar, tanto para el cónyuge mientras dura el divorcio o para los hijos. Entonces, en este caso, los exhortos se tramitan con sujeción a las normas del país requerido.
y si mediante solicitud del órgano jurisdiccional requirente, se observa en sus trámites, formalidades y procedimientos especiales siempre que no resultaren contrarios a lo dispuesto por la legislación boliviana. Vale decir que allí de donde se han emanado, donde se han extendido estas resoluciones, tenemos que nosotros sujetarnos a su legislación, en Estocolmo, en Suecia o en otro país de Europa. Ahora bien, sentencias de divorcio. Es bien sensible este tema porque lamentablemente no hay un registro civil internacional, ¿verdad? Usted está casado en Bolivia, pero el estado civil en el exterior, quién sabe que no lo está registrado, y usted continúa con el estado civil de soltero. O usted se ha casado en Suecia y su estado civil no lo ha cambiado y continúa con su estado civil y llega a Bolivia de soltero. Sin embargo, el registro civil determina lo contrario. Andrés Bello, tratadista chileno, establece que la mancomunidad de bienes y el matrimonio es la unión de dos personas de diferente sexo, ojo, en otros países ya no es así, que tienen fines de procreación y de ayuda recíproca. Y cuando ya viene la figura del divorcio, se emite una sentencia, obviamente, donde fuere a nivel familiar de divorcio, y esta tiene que ser remitida y traducida a través del procedimiento voluntario de la traducción de documentos, en la vía civil ordinaria, voluntaria. Una vez traducida, como es una orden judicial, no requiere de apostilla de la Haya. He ahí el detalle. Y esto está establecido en el 495, inciso 2 del procedimiento civil. Pero generalmente estos temas de divorcio no vienen por la vía diplomática, vienen por la vía de Corte Suprema a Corte Suprema. Y la Corte Suprema va a evidenciar, como nos decía el doctor Juan Víctor López, va a evidenciar de cuál sería el juzgado de origen. Entonces, si el trámite se va a, no sé, a radicar en el sexto, quinto, etcétera, de familia, entonces la Corte Suprema, por el conducto que es el Tribunal Departamental de Justicia, va a hacer la derivación, podríamos denominar así, al juzgado que corresponda para que la medida del cumplimiento de la sentencia se homologue por el juez de familia que corresponda. Eso lo vamos a ver enseguida cuando hablamos de ejecución de sentencias dictadas en el extranjero. En este caso ya estamos hablando no de medidas cautelares, estamos hablando del reconocimiento y ejecución de sentencias. Y en virtud al principio de reciprocidad, para que tengan validez las sentencias dictadas en el exterior o a la inversa dictadas en Bolivia, se deben cumplir con todas las formalidades de autenticidad. Tienen que llegar con los timbres, con la autorización del juez y del secretario. Yo les voy a dar un ejemplo que les di creo que en la anterior clase. Cuando se produce el divorcio de una persona boliviana fallecida en Alemania, pero que había sido casado este boliviano con una persona de la República de Checoslovaquia, cuando llega y teniendo bienes en Bolivia, cuando llega acá el certificado de defunción, el de los hijos que son alemanes y el de matrimonio celebrado en Checoslovaquia, la Cancillería dice, este país ya no existe. La República de Checoslovaquia ha sido escindida, ha sido separada en varias repúblicas. Por lo tanto, tráiganme la certificación del matrimonio que se celebró en ese estado, pero ahora lleva otro nombre, otra denominación. Lo mismo que ha ocurrido acá cuando hemos pasado de república a estado plurinacional. Entonces, se ha emitido el decreto, no recuerdo, el 4090, creo que es, o 5090, no recuerdo exacto, que establecía que todas las documentaciones públicas y privadas, incluyendo testimonios de notarios de fe pública, no podían llevar el formato y el papel notarial, formularios valoradas de la República de Bolivia.
quedando sin vigencia, sin validez, sin efectividad jurídica dichos documentos. De tal manera que los poderes, los testimonios que se han emitido en la República deberían ser nuevamente extendidos y otorgados con ya el escudo y el logo y el nombre del nuevo Estado. Entonces, la sentencia y documentación que se encuentre legalizada conforme, en este caso, a la legislación boliviana, o en este caso, si es del exterior, puede ser remitida vía judicial, en este caso de Corte Suprema, o vía diplomática, y también por autoridades competentes. Ahora, lo interesante de esto es de que para el cumplimiento de cualquier exhorto o carta, hay 4 vías que el proceso civil prevé en el artículo 495, que puede ser llevado por la autoridad, perdón, puede ser tramitado por la persona interesada. 2, por la vía diplomática o consular. 3, por la autoridad administrativa, por ejemplo, los fiscales, o el CEGIP, o no sé, otra autoridad administrativa. Y 4, por la vía judicial. O sea, la vía no excluye una a la otra, y 2, no es específica la una con la otra. Si es más expedito enviarlo por el consulado, debería cumplirse. Si es más expedito enviarlo por la vía judicial, se le pide al juez, remítame tal sentencia de divorcio, como decía el doctor Juan Víctor López, de tribunal a tribunal. Y el tribunal tiene que encargarse del cumplimiento de dicha diligencia. No sé si está satisfecho en su pregunta el doctor Juan Víctor López. Muchas gracias, doctor. A usted. Nada más que el idioma sueco es terrible, ¿no? Terrible, doctor. Alemán Terrible. igual, imagínese. Sí, terrible. Tenía un colega que hablaba, bueno, había sido exiliado en la época del 70, su familia, de Chile a Suecia, y obviamente hablaba sueco, casado con Estonia, hablaba estonio y letonio, porque vivía en Letonia, y obviamente era latino, era chileno. Es que imagínense la conjunción de idiomas, ¿no? Pero esto es interesante, porque aquí se aplica estos 2 principios, la lex fori, la ley del tribunal del lugar donde se ha emitido el documento. Suecia, Estocolmo, Suiza, etc. Y se aplica la locus regin actum. Lex fori y locus regin actum. La locus regin actum va a determinar el lugar de donde se celebró el acto, va a regular las formalidades del acto. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el notary public es un funcionario público, valga la redundancia, pagado por el Estado. Entonces, el notario, primero que no cobra aranceles, porque ya tiene un sueldo. Y entonces, en segundo lugar, es gratuito, porque el Estado le paga. Y en tercer lugar, solo coloca en el documento solo le coloca una estampilla que la derrite como una vela. Y le coloca una, no sé, una telita, ¿no? Un rosoncito. Entonces pasó por ante mí y da fe del acto, pero no tenemos el sistema latino notarial, donde tiene que transcribir en documento valorada notarial todo el documento notarial. Imagínense, es otro sistema. Se dan cuenta el sistema latino y el sistema anglosajón. Pero entonces la locus regin actum va a determinar de la validez de un documento extendido en el exterior. Entonces usted dice, ¿por qué no me ha llegado un testimonio? ¿Por qué no me ha llegado un documento notarial? Y entonces usted se va a fijar que tiene primero la apostilla, un sello atrás, que tiene un código pequeñito, y segundo se va a fijar que no es transcrito, está en documento de papel blanco, firmado por abogado, quien sabe por el interesado, y obviamente por el notary public, ¿no? Entonces muchos países no tenemos el sistema escriturizado que decíamos al principio. En relación a los efectos de la medida cautelar, cuando ya la medida es cumplida,
la medida cautelar, la anotación preventiva, el embargo preventivo, la prohibición de contratar, la prohibición de innovar, la prohibición de disponer, el secuestro. Nuestra legislación señala que el cumplimiento de la medida ordenada por autoridades bolivianas no obliga a ejecutar la sentencia extranjera que se dicta en el proceso principal. Claro, porque es accesoria. Solo hemos previsto algo provisional. Hemos grabado. Okay, entonces vamos a aclararle. Entonces, cuando grabamos, colocamos un peso sobre algo. Es como un bulto que cargamos, ¿no? La cholita lleva el kepi, el bulto, entonces estamos cargando algo. Entonces, el bien, cuando está al odial, está libre de todo peso, de todo gravamen. Entonces, estamos haciendo una analogía para poder constatar cómo se encuentran los bienes. Entonces, si el bien ha sido grabado, sobre él pesa una carga, un bulto. Esta carga se llama casilla de gravámenes y de pesos. Entonces, decíamos, cuando se ha emitido una orden de manera cautelar, no estamos definiendo la disposición del bien de ninguna manera, solamente estamos precautelando la resolución futura del bien. ¿Está claro? Este efecto obliga a la autoridad que ordenó la medida ser el único que puede disponer su cancelación o levantamiento. Interesante, ¿verdad? Porque si el bien inmueble está grabado, ¿por qué término está grabado? Al tiempo de la anotación preventiva, caduca a los 2 años, pudiendo ser la anotación preventiva, pudiendo ser ampliada por un nuevo lapso, prorrogada por un nuevo lapso de 1 año más. Entonces, si en el lapso de este año o 2 años no se ha ni siquiera, no sé, primero iniciado un proceso y segundo no se ha determinado por sentencia constitutiva o declarativa en materia ordinaria civil, no se ha determinado que se vaya a disponer o rematar del bien, no se puede convertir la medida cautelar en inscripción definitiva. Cuando anotas provisionalmente, anotas en la casilla de cargas y gravámenes, la casilla B, del inmueble. Estamos hablando del folio, ¿verdad? Pero cuando esa anotación preventiva se ha convertido en anotación definitiva, esa anotación la trasladas en la casilla A, la casilla 1, de titularidad de dominio. Este efecto obliga a la autoridad que ordenó la medida a ser el único que pueda levantar la medida, mientras no se declare su caducidad. Ahora yo les hago una pregunta. El Tribunal Supremo de Justicia ha emitido una disposición para todo Bolivia que las medidas precautorias, como ser anotación preventiva, que no se hayan convertido en inscripciones definitivas, son levantadas ipso facto. ¿Está vigente o no está vigente esta medida? Entonces les hago para su examen. Les hago el ejemplo. Hay un bien inmueble en Cochabamba y hay una anotación cautelar, de anotación preventiva, que prohíbe, obviamente, disponer del bien. Prohíbe su transferencia, prohíbe su hipoteca, prohíbe su enajenación, prohíbe su innovación, prohíbe su darla en garantía, prohíbe todo. Pero ese proceso no ha terminado. ¿Quién sabe? Ha sido, ¿cómo se llama? Abandonado. Se ha producido, que se denomina en el procedimiento civil, el proceso civil, cuando uno abandona la causa, la perención de instancia se ha producido, el abandono de la causa por más de X
tiempo, más de 6 meses, 8 meses, 10 meses. Por lo tanto, sigue anotado preventivamente. El dueño, obviamente, quiere disponer del bien, como a él le plazca. Sigue vigente la disposición de que ha caducado ipso facto, o requiere el dueño buscar al demandante que hizo la medida cautelar con fines excesivos, arbitrarios, discrecionales de perjudicarlo, cuando tal vez ya la obligación se ha extinguido, pero el bien inmueble sigue grabado, sigue ¿con qué decíamos? Con carga, con bulto. Entonces, de acuerdo a la norma, el artículo 499, parágrafo primero del Código Procesal Boliviano, establece, vamos a dar lectura al 499, el cumplimiento de la medida cautelar por autoridades bolivianas no obliga a ejecutar la sentencia extranjera, y la autoridad judicial que estuviera comisionada para su ejecución de una sentencia dictada en el extranjero, a petición de parte podrá disponer de las medidas cautelares que correspondan. Ahora bien, decíamos, la autoridad que ordenó la medida debe ser el único o la única autoridad que puede disponer su cancelación o levantamiento, mientras no se declare su caducidad. Entonces, en el gravamen, en la casilla de gravámenes, asiento B3, pesa una anotación preventiva, no deja vender, pero ya han pasado 5 años, no se ha hecho la demanda, quién sabe no se ha concluido el juicio, quién sabe se ha producido el abandono del proceso, el demandante ha desaparecido o abandonado, no ha continuado, por lo tanto se ha producido lo que se denominaba la perención de instancia, pero el bien sigue grabado. Y es la única autoridad que ordenó el gravamen la que puede levantar. Entonces, ¿se produce la caducidad de oficio o no? Esa es la pregunta. ¿Está claro? Pregunta del examen. ¿Les parece? Tienen 2 días para averiguar. ¿Y qué disposición? Adelante, Rosemary. Doctor, una pregunta. O sea, ¿quiere que lo planteemos en la manera práctica o cómo indica la ley? Porque son 2 cosas diferentes. No, pues la pregunta es, si usted investiga y averigua, trae la respuesta. ¿Qué disposición es la que dispone? Ahora no sé en la práctica cómo están haciendo. Porque en la práctica es muy diferente, nunca es de oficio. Correcto, en la práctica necesita la orden. Si hay una orden en el asiento B2, tiene que haber otra orden en el asiento C de cancelación, ya sea C3, C4, C5, C6, no importa el número del asiento, que cancele el B2. Pero si hay una disposición que todos ustedes no conocen, pero que yo sí conozco o he conocido cuando he sido juez, entonces quiero que ustedes vean si está vigente, porque la norma dice caduca ipso facto. No podemos mantener una anotación preventiva arbitraria, como hemos leído al principio, ¿o no? Que sea discrecional, que sea no razonable, que sea temeraria, que sea ¿cómo se dice? Que sea una medida perjudicial vejatoria, por el solo hecho de haberla incorporado en el folio de un inmueble, cuando ya han pasado, quién sabe, 10 años, pero el inmueble sigue, ¿qué? Arrastrando una medida precautoria. Entonces, en la práctica, muchas veces se puede transferir el bien porque ya ha caducado. También, como dice doña Rosemary, la doctorita Rosemary, creo que nos visita, ¿de dónde? ¿De dónde es usted? De Santa Cruz, Doc. Santa Cruz, ¿no? Imagínense. Entonces estamos en un evento académico nacional. Entonces, muchas veces en la práctica también se puede aplicar la caducidad de oficio.
¿Me entiende? Lo voy a vender, pero tiene una anotación preventiva. Entonces arrastraremos. No sé. Por eso es la pregunta. Bien, continuaremos, ¿les parece? Está planteada la pregunta. Cuando llega una disposición del extranjero, la autoridad comisionada, que es la requerida, tiene las facultades de realizar, obviamente con los fines de resguardar de los bienes, como decíamos, medidas conservatorias. Por lo tanto, tiene también facultades de disponer medidas cautelares, ¿no? Estas son las facultades especiales, y las facultades especiales están en el artículo 500 del Código Procesal Civil. Las autoridades judiciales bolivianas podrán disponer las medidas conservatorias u otras de urgencia que deban resolverse inaplazablemente. Vale decir, no puedes postergar porque hay una emergencia, hay una necesidad, como decíamos al principio, ¿verdad? De tal manera que debe tomar en cuenta que pueden ordenarse solo en cuanto garanticen el resultado del litigio. ¿Está claro? Entonces, estamos en presencia de estas diligencias. Ahora, cuando llega una sentencia del exterior, no es necesario el procedimiento del exequatur, de homologar la sentencia, porque eso conllevaba a una serie de procesos adicionales. Llega la sentencia y se debe cumplir, se debe ejecutoriar. Bien. Decíamos, las medidas cautelares caducan en el término 30 días, bajo sanción de caducidad, según el artículo 500, párrafo tercero romano, ¿no? A ver, veremos el 503. Si el proceso que se pretende formalizar sobre la base de la medida cautelar aún no se hubiere iniciado, el tribunal extranjero que la ordenó fijará un plazo para que se formalice la demanda, bajo sanción de caducidad. Si la demanda se formalizare dentro del plazo, la medida quedará sujeta a lo que dispone la ley. Entonces, en Bolivia, el plazo para formalizar la demanda, ¿cuál es? 30 días. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, listen. 30 días. Anótense, puede ser una preguntita de repaso, ¿no? Bien, finalmente, decíamos, en la materia se han suscrito varios tratados internacionales. Primero, el Tratado Montevideo, que habla, como es una compilación de materia civil, comercial, marcas y patentes, penal, inclusive el Tratado Montevideo, de 1889, fue aprobado por ley del 5 de noviembre de 1903 en Bolivia. Ha sido promulgado por ley de 1904. Entonces, este Tratado de Montevideo está en vigencia, ¿no? Luego decíamos también el aforismo jurídico o el axioma jurídico de la Lex Fori o Locus Regin Actum. Y luego hablábamos, aparte del Tratado de Montevideo, hablábamos de las convenciones interamericanas de la Organización de Estados Americanos, que prevén, obviamente, la asistencia en materia familiar, en materia de pruebas y otras áreas, como ser exhortos, cartas rogatorias, obligaciones alimentarias, y medidas cautelares. Entonces, estas normas están en vigencia. Bien, hemos terminado la lección del día de hoy. No sé si hay una consulta. Sí, yo tengo una consulta que es parecida, pero no es sobre el mismo tema. O sea, adelante. Sí, no. Porque, por ejemplo, hablamos cuando proviene una sentencia de un tribunal extranjero, pero, por ejemplo,
y quisiera saber cómo hago para cumplir o ejecutar un laudo de un, no sé, por ejemplo, si someto un tema de arbitraje entre particulares a ICSID o cosas así de arbitraje, ¿cómo puedo ejecutar esos temas acá en Bolivia? Ya, perfecto. A ver, otro caso también, no sé, no le he escuchado bien el caso este, es el caso Kiborax. No sé si de ese me habla. Kiborax. Bolivia licita a nivel internacional la explotación de los recursos naturales del litio. Todos conocemos el Salar de Uyuni, ¿verdad? Entonces, el año 2004, esto fue antes del 2004, si no recuerdo mal, en el gobierno de Sánchez de Lozada o de Tuto Quiroga, entre el 97 y 93, 97. Y el 2004, el presidente de aquel entonces, Mesa Gisbert, revoca, mediante seguramente una disposición legal que debe tener el rango de decreto supremo, dicha licitación pública internacional de la explotación del litio a la empresa chilena Kiborax. Como emergencia de esta revocatoria, podríamos decir, de contrato público internacional, Kiborax demanda ante el CIADI, Centro Interamericano de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, dependiente del Banco Mundial, donde Bolivia fue miembro hasta el 2007, 8, ya que el gobierno de Morales decidió denunciar el Tratado Internacional del CIADI, y denunciar en materia internacional significa retirarse. Cuidado, piensen que es algo penal, nada que ver. La palabra denuncia de un tratado no es nada que ver con lo penal. Eso significa retirarse del tratado del CIADI. No obstante, el CIADI, como ya había prevenido, ¿qué significa prevenir en materia procesal? Ya había asumido jurisdicción y competencia para conocer la causa. El CIADI sustancia el proceso, lleva adelante el juicio y falla en contra de Bolivia, demandando y ordenando el pago de $50 millones a la empresa internacional Kiborax de nacionalidad chilena. Y es el gobierno anterior que a través de la Procuraduría General del Estado indemnizan, no sé de qué, pero indemnizan de nada porque no hicieron ningún trabajo, $50 millones a una empresa extranjera. Entonces, el fallo es dictado, obviamente, a nivel de la esfera internacional del CIADI, Centro Interamericano de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, y es ejecutado en Bolivia. Entonces, hay acuerdos. Primero que la ejecución de laudos extranjeros se sustentan en la Constitución Política del Estado. Si toma nota usted, Cristian, ¿no? Sí, En el artículo 178 de la Constitución boliviana se establece que hay el pluralismo jurídico. Entonces se reconoce la coexistencia de diferentes jurisdicciones en Bolivia. O sea, reconocemos casi expresamente que hay otra jurisdicción en el exterior, en este caso de un órgano del Banco Mundial, o en la Argentina, o en el Brasil, etc. El artículo 178. Y la ley 708 de conciliación y arbitraje establece que todo laudo arbitral dictado fuera del territorio boliviano, es decir, fuera de Bolivia, puede cumplirse y puede ejecutarse en Bolivia, ¿no? Y el artículo, si no me equivoco, de la ley 708, 120 aproximado y siguientes, establece que se pueden, en base, obviamente, a los tratados internacionales, y estos artículos que hoy hemos avanzado, ejecutarse el cumplimiento de sentencias extranjeras dictadas por otros órganos internacionales. Entonces estamos en presencia del Código Procesal Civil Boliviano y la ley de arbitraje
y la Constitución boliviana son concordantes. ¿Me entiende? Entonces, primero, el 507 del Código Procesal Boliviano habla de la ejecución de sentencias dictadas fuera de Bolivia. Es viable. Segundo, la Constitución, en el 178, habla de la pluralidad o pluralismo jurisdiccional. Hay otras jurisdicciones fuera de nuestro territorio, las cuales nosotros reconocemos. Y la ley de arbitraje y conciliación establece que un laudo extranjero se puede cumplir en Bolivia. Entonces, además de los convenios ratificados para el reconocimiento de ejecución de laudos extranjeros, que hay varios, el de Nueva York de 1958, por ejemplo, este de Montevideo, Tratado Montevideo de ejecución de sentencias y laudos extranjeros, hay un Tratado Montevideo, y otros hacen de que se pueda cumplir sentencias, ya sean derivadas de inversiones extranjeras en Bolivia o a la inversa. Hay muchos casos, por ejemplo, Bolivia contrató a Petrobras para las refinerías Gualberto Villarroel en Cochabamba y Guillermo Eldelberg en Santa Cruz. Y este gobierno, perdón, el anterior gobierno, nacionalizó los hidrocarburos y retiró a estas dos empresas extranjeras que administraban las dos refinerías de Cochabamba y Santa Cruz que acabo de mencionar. Y como emergencia de ello, demandan las empresas extranjeras Petrobras y Bolivia indemniza millones de dólares a las empresas, pero con fallos de tribunales internacionales. Bien, distinguidos colegas, si no hay más preguntas, muy bien, descansen temprano. Listo, un saludo cordial, que descansen.